Hola chicos, bienvenidos al segundo video de introducción a la bioquímica médica. Mi nombre es Luis Francisco García y como ya lo saben estoy a cargo de la página BioquiCracks. Si no me siguen los invito a seguirme ya que por ahí estoy subiendo contenido diariamente. Bien chicos, y hoy empezaremos hablando de las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares son aquellas que me mantienen una molécula unida, es decir, que permiten que haya una cohesión en la molécula. Recuerden que una molécula está formada por muchos átomos, ¿no? Y esos átomos tienen que estar unidos porque si no, no forman la molécula. Las fuerzas intramoleculares son aquellas que hacen que esos átomos estén unidos y no se separen o que sea más difícil separarlos. Y dentro de ellos tenemos los enlaces químicos. Los enlaces químicos son fuerzas intramoleculares. Los tenemos de dos tipos, iónico y covalente, como ven ahí en el flujograma. Y dentro de los covalentes hay un enlace especial que se llama enlace covalente aditivo o enlace covalente coordinado. Es lo mismo, ¿no? Los iremos describiendo cada uno. En cuanto a la definición de los enlaces químicos, tenemos que son interacciones. ¿Interacciones entre qué? Entre las capas externas de los átomos que permite la formación de moléculas más complejas. Son interacciones intramoleculares. Fíjense que ahí se los subrayo de nuevo. Bien, entonces fíjense que yo digo capas externas y la capa externa de un átomo es la capa de valencias. Entonces esto me lleva a indicarle dos cosas. Si la capa externa de un átomo está parcialmente llena, es decir, no está completamente llena, se dice que es reactivo, es decir, que puede formar enlaces con otros átomos. Si la capa externa de un átomo está completamente llena o está vacía, completamente vacía, se dice que es estable, pues tiene poca capacidad para reaccionar con otros átomos. A eso se le llama baja reactividad. Entonces, la reactividad de un átomo depende de cuán llena esté la capa externa o la capa de valencia. Si está parcialmente llena, es decir, todavía le faltan electrones para estar completamente llena, el átomo puede formar enlaces para compartir electrones y así completar su capa. Por el contrario, si está completamente llena o está vacía, no hay nada que compartir porque o está ocupado totalmente o está vacío totalmente, ¿no? Entonces el elemento en ese caso sería estable, con muy poca reactividad. Uno de los ejemplos clásicos de un átomo con baja reactividad son los gases nobles. Hay que tocar unos puntos muy importantes, unos conceptos muy importantes antes de hablar de enlaces químicos. Por ejemplo, electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro átomo que está participando en un enlace. Es decir, los dos átomos están participando en un enlace y uno es más electronegativo que el otro. Por tanto, ese átomo atrae con mucha fuerza los electrones o con más fuerza los electrones que el otro átomo. Aumenta de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda en la tabla periódica, siendo los elementos más electronegativos el oxígeno, el flúor y el cloro. La polaridad es una consecuencia de la electronegatividad porque cuando tienes un átomo muy electronegativo en un enlace químico, la nube electrónica de ese enlace se dispone hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad por mayor tiempo. Es decir, pasan los electrones mucho más tiempo de ese lado que del lado del átomo que no es electronegativo, que tiene menor electronegatividad. Entonces, a ese desplazamiento de los electrones hacia el átomo más electronegativo se llama polaridad y es algo transicional, pero que genera una carga parcial. Los electrones pasan mayor tiempo alrededor del átomo con mayor electronegatividad. Esto le otorga una polaridad negativa y un ejemplo de esto es el dipolo, conocido por todos que es el agua, la molécula de agua, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, donde el oxígeno es un elemento muy electronegativo. Por tanto, tiene una polaridad negativa porque atrae con mucha más fuerza los electrones que participan en ese enlace. Bien, le podemos hacer una analogía con el juego del tira y afloja o el juego de la soga, donde el niño va a ser el oxígeno y las dos piernas de la niña van a ser los átomos de hidrógeno.
Entonces, en este caso hipotético, el niño va a tener más fuerza, por tanto va a jalar con mucha más fuerza o jalar con mucha más fuerza la soga. La soga se va a disponer más hacia el lado del niño que hacia el lado de la niña. A eso se le llama electronegatividad y en este caso la nube electrónica sería la soga porque se está disponiendo por mayor tiempo hacia el lado del niño que el de la niña. Por tanto, el niño se cargaría parcialmente de forma negativa y las dos piernas de la niña, que son los dos átomos de hidrógeno, se cargarían de forma positiva. Bien, empecemos hablando de los enlaces químicos. Empecemos con el enlace iónico. El enlace iónico es una atracción entre cargas distintas, una atracción electrostática. Tenemos que un átomo puede o tiene la facilidad para perder electrones y adquiere una carga positiva. Es lógico, ¿no? Porque si está perdiendo electrones, está perdiendo cargas negativas y se está quedando con el mismo número de protones, que son cargas positivas. Otro átomo puede aceptar esos electrones o ese electrón y se adquiere una carga negativa, es decir, se carga de forma negativa. Tenemos un átomo cargado de forma positiva y otro átomo cargado de forma negativa. Estas cargas diferentes se atraen y es lo que genera un enlace iónico. Los iones forman muchos enlaces y generan una estructura cristalizada tridimensional que es muy fuerte. Bien, entonces muchos enlaces iónicos generan una estructura muy fuerte. Este es un ejemplo, miren el sodio cómo va a perder su electrón, lo capta el cloro que se transforma en cloruro y bueno, dos cargas distintas que se atraen positivo y negativo. El otro ejemplo es el sodio con el flúor. Fíjense que se genera una atracción, pero lo que hay antes de esa atracción es esto. El sodio pierde un electrón, igual que antes, y el flúor lo acepta y se carga de forma negativa. Sodio cargado de forma positiva, flúor cargado de forma negativa. Se forma un enlace iónico. En segundo lugar tenemos el enlace covalente, que es un enlace que le da mucha cohesión a las moléculas, es un enlace muy fuerte, tiende a ser muy fuerte. Se forma cuando un átomo tiene su capa de valencia parcialmente llena y para llenarla comparte electrones con otro átomo. Los átomos comparten par de electrones, uno de cada átomo, y el enlace covalente puede ser doble, triple, de acuerdo al número el número par de electrones compartidos. Yo puedo tener un enlace covalente simple si es un par de electrones compartidos, puedo tener un covalente doble si es dos pares de electrones compartidos y puedo tener uno triple si son tres pares de electrones compartidos. El primer ejemplo es del agua, donde el oxígeno tiene un estado de oxidación -2, eso quiere decir que puede atraer dos electrones para compartirlos y completar su capa de valencia. Fíjense que aquí un electrón rojo que es del oxígeno y un electrón que es gris que viene del hidrógeno. El hidrógeno está actuando con un estado de oxidación +1, eso quiere decir que puede donar un electrón o tiende a cederlo. Fíjense que en este caso comparten un par de electrones y este es el mismo caso en el otro átomo de hidrógeno. El oxígeno completa su capa de valencia y bueno, el hidrógeno se estabiliza. El otro caso es del metano, donde el carbono tiene estado de oxidación -4 y el hidrógeno actúa con +1, igual que en el caso anterior. Fíjense que en azulito tenemos los electrones del carbono y en rojo tenemos los electrones del hidrógeno. Fíjense que hay pares de electrones compartidos con cada átomo. Y así el carbono puede completar su capa de valencia. Recuerden que el carbono es número atómico 6, es igual que tiene 6 electrones, entonces 2 electrones estarían en la primera capa y tendría 4 en la segunda capa, le faltarían 4, entonces forma 4 enlaces covalentes y esos enlaces, compartir esos electrones hacen que complete la regla del octeto que alcance a llenar su última capa, ¿no? Entonces el otro ejemplo que vemos acá son dos átomos de oxígeno que actúan con estado de oxidación -2, esto se llama oxígeno molecular o O2. Y fíjense que se forma un enlace doble porque se comparten dos pares de electrones. Bien, la molécula de oxígeno molecular es un buen ejemplo para una molécula, para dar un ejemplo de una molécula que no tiene polaridad. Fíjense que son dos átomos electronegativos, son dos átomos idénticos que tienen igual electronegatividad. ¿Hacia dónde se dispone la nube electrónica aquí? Hacia ningún lado. La nube electrónica no es tan asimétrica, se dispone en el medio, está en el medio y no hay un elemento que sea más electronegativo que el otro. Por lo tanto, no tiene polaridad. No pasa lo que pasaba en esta molécula, en la molécula del agua.
Finalmente tenemos el enlace covalente dativo, que es un tipo de enlace covalente que se forma cuando un solo átomo es el que aporta los electrones que se van a compartir y otro átomo simplemente los acepta. Para esto hay dos ejemplos muy buenos y yo les traje uno de esos, que es con el amoníaco. El amoníaco, fíjense que está formado por tres átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno. Fíjense que esta es la estructura de Lewis y nos indica cuántos electrones se comparten, cuáles son los electrones que están compartidos. Fíjense que acá quedan dos electrones libres y esos electrones libres pueden ser compartidos por el amoníaco y un hidrogenión o un protón. Esto es un hidrógeno cargado positivamente. ¿Por qué está cargado positivamente? Bueno, acuérdense que el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Este hidrógeno se cargó de forma positiva porque perdió un electrón. En bioquímica a esto se le llama protón, simplemente protón, o hidrogenión o ion hidronio. Bien, entonces una vez que se unen, el que aporta los electrones es el amoníaco. El nitrógeno, que está formando parte del amoníaco, aporta estos dos electrones y los comparte con el hidrógeno, formando algo que se llama ion amonio. Se puede representar de esta forma, esta es una estructura de Lewis, o de esta forma. Bueno, y ahora hablemos de fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas son fuerzas débiles de atracción electrostática que no involucran una ganancia, una pérdida o compartir electrones entre átomos. A pesar de ser fuerzas débiles, una cantidad grande de estas fuerzas entre las moléculas generan interacciones intermoleculares muy fuertes. Por eso que se llama intermoleculares, entre las moléculas. Bien, ya no estamos en fuerzas intra, que es dentro de las moléculas. Aquí lo vamos a dividir en dos tipos: fuerzas de Van der Waals, que son de dos tipos, se subdivide, y los puentes de hidrógeno. Pero quiero aclarar algo: los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerzas de Van der Waals. Específicamente es una interacción dipolo-dipolo. Eso lo veremos después. Los puentes de hidrógeno los trataremos de último. Lo hago así porque en medicina se tiende a hacer así, a tratar de forma o aparte los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals son interacciones electrostáticas producidas por fuerzas transitorias que tienen su origen en el dipolo que se produce en todos los átomos gracias al movimiento de electrones alrededor del núcleo. Es decir, el movimiento de los electrones en cada átomo me produce un dipolo. Siempre se está produciendo un dipolo, pero eso es una fuerza transitoria. Bien, eso es algo transitorio. Así como se está formando, se está digamos, esfumando, ¿no? Entonces hay tres tipos de fuerzas de Van der Waals. Vamos a explicar el primero. La fuerza dipolo-dipolo inducido se produce cuando un ion o una molécula polar ejerce una fuerza que distorsiona la nube electrónica de otro átomo o molécula apolar y hace que el mismo se convierta en un dipolo. Esto genera la interacción electrostática por diferencia de carga. Es decir, yo tengo un átomo, como ven en la figura, que tiene un dipolo, es una molécula polar. Es una molécula polar. ¿Y por qué es polar? Porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ella hace contacto con otra molécula que es apolar, es decir, no tiene un polo positivo ni un polo negativo, y hace que se distorsione su nube electrónica y haya una nube electrónica asimétrica. Se disponga un polo positivo y un polo negativo. Por eso se llama inducido, porque hay una molécula polar que induce a la otra molécula a que sea polar. Un ejemplo claro de esto es lo que tienen al lado, que es el oxígeno molecular. El oxígeno molecular es totalmente apolar. Entonces, en la sangre, el oxígeno que nosotros respiramos se transporta de dos formas: unido a la hemoglobina y disuelto en el plasma. Pero el plasma sanguíneo es básicamente agua, tiene 90% de agua. Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno? ¿Cómo se disuelve el oxígeno en el agua del plasma? De esta forma: por un dipolo inducido. El agua, que es una molécula polar, induce al oxígeno molecular a que forme un dipolo. El segundo tipo de fuerzas de Van der Waals que tenemos son las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, o fuerzas de London también se llaman. Ocurre cuando los electrones de una molécula apolar, que no tiene dos polos,
tiene una posición específica que genera un dipolo, es decir, una molécula polar que se convierte transitoriamente e instantáneamente en un dipolo. ¿Por qué se convierte en un dipolo? Bueno, porque los electrones se disponen en una posición en ese momento que hace que se forme un polo positivo y un polo negativo. Y esto induce la formación de un dipolo en otra molécula polar, es decir, pasa lo que pasaba en el caso anterior. Esto genera la interacción electrostática por diferencia de cargas. Si ustedes ven el dibujo que está en la parte derecha, tenemos una molécula polar que se convierte en un dipolo instantáneo porque sus electrones se disponen de tal forma. Bien, entonces induce a la otra molécula polar que aparece al lado derecho a que forme un dipolo. Y las cargas diferentes, es decir, una carga positiva en la molécula del lado izquierdo y una carga negativa en la molécula del lado derecho, hace que se forme una interacción débil, que en este caso se llama fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido o fuerza de London. Bueno, y para finalizar las fuerzas de Van der Waals tenemos que hablar de las interacciones dipolo-dipolo, pero los puentes de hidrógeno, como les comenté, son interacciones dipolo-dipolo. Bien, entonces hablemos de los puentes de hidrógeno y así finalizamos. Los puentes de hidrógeno son interacciones dipolo-dipolo en las que participan hidrógenos que están unidos a un elemento electronegativo, a un átomo electronegativo en una molécula y otro átomo electronegativo, pero que está formando parte de otra molécula. Bien, el hidrógeno tiene carga parcial positiva y el otro átomo, que es el átomo electronegativo de la otra molécula, tiene carga parcial negativa. En este caso podría ser oxígeno, flúor y nitrógeno. Fíjense que son átomos muy electronegativos. No se comparten electrones. Es una interacción por diferencia de cargas. ¿Sí? El ejemplo más claro que tenemos es la molécula de agua y la formación de puentes de hidrógeno en la molécula de agua. Esto no quiere decir que la molécula de agua sea la única que puede formar puentes de hidrógeno. Bien, ya veremos unos ejemplos. Fíjense acá que esta es la molécula de agua. El polo positivo es el oxígeno, fíjense que tiene carga parcial negativa. Esta letra griega que es delta significa carga parcial negativa. Y los polos positivos son los dos átomos de oxígeno. Fíjense cómo una molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con otra molécula de agua. Polo positivo que está formando estos punticos, estas rayitas son los puentes de hidrógeno. Está formando un puente de hidrógeno con otro átomo electronegativo, que es el oxígeno en este caso, pero ese oxígeno forma parte de otra molécula de agua. Bien, entonces ese es un puente de hidrógeno formado entre dos moléculas de agua. La molécula de agua puede formar máximo 4 puentes de hidrógeno. Este es otro ejemplo donde vemos, esto es un tipo de fórmula estructural, donde vemos la molécula de agua formando un puente de hidrógeno con otra molécula. Fíjense que acá no es una molécula de agua, sino es un alcohol. El grupo hidroxilo, que de su hidrógeno, que es un polo positivo, está formando un puente de hidrógeno con el oxígeno de la molécula de agua, que es muy electronegativo, es el polo negativo de la molécula de agua. Este otro ejemplo es entre dos alcoholes. Fíjense, un grupo alcohol acá y un grupo alcohol acá. El oxígeno, como es muy electronegativo, es un polo negativo, tiene carga parcial negativa, y el hidrógeno también tiene carga parcial positiva. Fíjense que son las cargas, la diferencia de carga es lo que hace que se atraiga, que interactúen, pero no hay una transferencia de electrones. Y el último caso, fíjense, un grupo carbonilo con un grupo amino. Fíjense que acá el polo positivo es el hidrógeno y el polo negativo es el oxígeno otra vez. Fíjense que la diferencia de carga es lo que hace que se atraigan. Sin embargo, esta es una fuerza muy débil, como ya lo habíamos dicho. Esto sería todo por este video, muchachos. Ya saben que si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios o escribirme por Instagram. También que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima.